Estamos en el aire, mi nombre es Mauricio Gutiérrez Neuloni y con Carolina Hades desde Roma vamos a comenzar este webinar. ¿Qué tal, Caro? Muy bien, acá con algo de frío, pero bien. Vamos entonces a dar comienzo a este webinar sobre oratoria y vamos a recorrer durante toda esta exposición tips, claves y ejercicios que te van a permitir mejorar tus presentaciones orales. Le damos las gracias a Rubén Arena y a todo el equipo de Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires por esta nueva invitación. ¿Empezamos? Empezamos. Bueno, entonces volvemos a Buenos Aires y les vamos a compartir esta presentación que diseñamos para ustedes y les vamos a preguntar ¿qué es la comunicación? Muy bien, comunicarse es un arte, vamos a decir. Y como es un arte, es muy difícil de explicarla. Cabe la pregunta entonces de ¿qué es la oratoria? Para hablar de oratoria, entonces podríamos decir que es establecer una relación y un vínculo con uno mismo y con la audiencia. También que implica conectarse con el público, con quien nos escucha, desde lo cognitivo, pero también desde lo emocional. Nosotros vamos a proponer que nuestra metodología de comunicación saludable desarrolla técnicas y herramientas específicas para mejorar la performance y lograr presentaciones exitosas. Entonces, podemos decir que comunicarse es el arte de hablar en público con elocuencia, seguridad, de modo cautivante, para persuadir y lograr los resultados deseados. Vamos a también presentarles los fines de la oratoria. Uno de los fines es persuadir, que tiene que ver con convencer a nuestros semejantes para que tomen alguna decisión o hagan alguna acción determinada. Otra es enseñar, transmitir conceptos, conocimientos, cultura en general. También otro de los fines es conmover, provocar determinados sentimientos, pasiones, emociones y agradar. Crear belleza con la palabra hablada. Producir un sentimiento de placer, pero siempre con fines determinados. Siempre vamos a querer que nuestro mensaje llegue. Ese es como el fin último. Entonces, si descomponemos la oratoria, podríamos hablar del orador, del discurso y del público. Nosotros vamos a, en este caso, a detenernos en el orador. Vamos a hablar de los miedos que enfrentamos cuando nos ponemos frente al público a querer pasar un mensaje. Uno de los miedos es la timidez, ¿no? Esto de ponernos ahí adelante y que todo el mundo nos esté mirando. Eso nos va a dar también ansiedad. También el miedo a fracasar en nuestra exposición. Pánico escénico. Falta de autoconfianza. Quedarnos en blanco, ¿no? Estar hablando y no saber qué decir. Ser el centro de la atención. Todo el mundo va a estar mirando y escuchando lo que tengo para decir. Ser coherente durante todo el tiempo que dura mi exposición. Lograr ser entendido y convincente. Pasar el mensaje. Mostrarse como un experto o una experta sobre un tema determinado. Y un miedo muy frecuente es, ¿qué pasa si alguien sabe más que yo del tema que estoy presentando? Acá le vamos a tirar un tip. Si hay alguien en la sala que sabe más que yo sobre el tema que voy a presentar y se nota que quiere decirlo y demostrarlo, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, dejar bien en lo explícito que vamos a dar toda nuestra exposición y que cuando termina nos vamos a abrir a preguntas o a consultas. Nunca vamos a negarnos a lo que alguna persona nos quiere preguntar, pero sí vamos a determinar cómo va a ser nuestra exposición. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar entonces de las cualidades del orador. El orador tiene cualidades físicas.
El aseo personal es clave, la vestimenta adecuada para cada situación. Por ejemplo, si estoy en la oficina y es una reunión con mis compañeros, voy a estar vestido de una manera, y si tengo que dar una conferencia en un oratorio, voy a estar vestido de otra manera. O si es una reunión con mis amigos. Bueno, es importante tener en cuenta qué ropa tengo en el momento de dar mi exposición. Siempre una actitud positiva y gozar de buena salud en el momento de dar mi conferencia. También el orador tiene cualidades intelectuales. Es muy bueno y clave agilizar y entrenar la memoria. Hay un montón de ejercicios para agilizar y entrenar la memoria y está súper demostrado que se entrena, que se practica. Permitir y dar lugar a la imaginación. Entrenar y aumentar la sensibilidad. Es muy importante tener conexión con el público y estar sensible a qué va pasando en el auditorio mientras yo voy dando mi exposición y poder acomodarme a eso que está ocurriendo. Generar y promover la iniciativa, tener un completo dominio de la temática y aumentar la creatividad. Siempre permitirnos hacer cosas nuevas. Vamos a hablar de las herramientas del orador también. En este caso del volumen. Proyectar la voz aumenta el volumen. Eliminar obstáculos entre el orador y el público es muy importante para que el mensaje también llegue. El mensaje, la mirada, son cosas que debemos intentar que lleguen sin que haya obstáculos en el medio. Subir el volumen, tengan en cuenta esto por favor, no es ni gritar ni subir el tono. Y es muy importante no forzar el aparato respiratorio. Bueno, vamos a un ejercicio entonces, Caro. Dale, toma nota. Vas a tomar conciencia del lugar en donde estás. Vas a llenar el espacio con la proyección de la voz. Vas a disparar la voz hacia diferentes lugares del espacio. Vas a tirar la voz, por ejemplo, hacia un rincón, hacia el techo o algún espacio de ese lugar en donde estás. Y el tip es que conozcas tus resonadores corporales y los del espacio. Muy bien. Proyectar la voz es literalmente tirar la voz hacia lugares, que es lo que les estamos proponiendo en este ejercicio. Tienen que hacer la imagen de que las palabras son, por ejemplo, piedras que eyectan de su boca. ¿Ok? Eso es proyectar la voz. Tienen que sentir que la eyectan directamente de la voz, como si tiraran una piedra con la mano, pero con la boca, ¿sí? Tienen que sentir la fuerza en el estómago. Vamos a hablar entonces también del tono. Conocer el tono natural de la voz sin forzar el volumen. Van a ver que vamos a hablar todo el tiempo de conocernos a nosotros mismos. Tenés que conocerte. ¿Cuál es el tono natural de tu voz sin forzar volumen? Aplicar diversos tonos al hablar para darle ritmo al discurso. Si yo hablo en un solo tono, el discurso es aburridísimo. ¿Se les viene gente, profesores a la mente que hablan en un solo tono? Van a darse cuenta que en 2 o 3 minutos estamos aburridos y quien no está durmiendo. Bueno, ir cambiando los tonos hace que el mensaje, el discurso, se oiga también como un cuento y den ganas de seguir escuchando. Un tono bajo o grave está asociado con la autoridad, la credibilidad y el poder. Y un tono alto puede usarse sobre todo para hacer preguntas, para hacerse notar. Tono y volumen generan matices y musicalidad. El resultado, un discurso atrapante y divertido, como les comentaba antes. Vamos con otro ejercicio entonces. Ejercicio. Inhalar profundamente y exhalar
lenta y sostenidamente pronunciando la M. Vas a chequear cuáles son los resonadores que hacen que la cara vibre. Vas a jugar con el tono de la vibración subiendo y bajando la frecuencia. Tip: dependiendo del tono serán distintos los resonadores preponderantes. Entonces, los resonadores, por ejemplo, yo recién estaba haciendo el ejercicio y a mí me resonaba sobre todo la parte de los labios y la nariz. Pero si me concentro un poco más puedo darme cuenta que el tono bajo, paradójicamente, suena más arriba y el tono alto suena más abajo en mi cuerpo, ¿no? En la cabeza. Con la M, sobre todo, vamos a sentir los resonadores de la cabeza, también un poco del pecho. Vamos a hablar ahora de la articulación. Una mala articulación puede estropear un buen trabajo de volumen. Por el contrario, la buena articulación reduce el esfuerzo de volumen y da claridad justamente al mensaje. También exagerar la articulación cuando se trate de términos complejos, fórmulas o definiciones es un muy buen tip, ¿no? Si yo digo alguna definición muy complicada, alguna palabra o cálculos, cuanto más exagere la articulación, más claro se va a entender la palabra que quiero decir. Y también me va a dar más tiempo a mí de pronunciarla bien. Tomar conciencia de estar hablando mejora la articulación. Entonces, ser consciente todo el tiempo de todo lo que estamos haciendo. En este caso, ser conscientes de lo que vamos diciendo, hablando de la articulación en el mensaje hablado. Pausar al hablar mejora la articulación y da mayor conciencia. Un tip acá. Un cambio menos al hablar. De cómo hablas normalmente, un cambio menos. Eso te va a dar tiempo de elegir mejor las palabras que vas a usar. Vamos entonces, Caro, con otro ejercicio. Vamos con este ejercicio. Recuerden que todos estos ejercicios, lo más importante es el trabajo personal que hagan con ustedes mismos. Vamos al ejercicio entonces. Pronunciar enfatizando las letras dentales e interdentales. T, D, C, Z. C ganará en claridad. Pronunciar claramente las S. Si una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, articularlas todas. 4. Las vocales A, O, U, pronunciarlas muy redondeadas. La última sílaba de las palabras y frases debe sonar igual de fuerte que la primera. La voz no debe decaer al final de las frases. La voz no debe decaer al final de las frases. ¿Ven lo que pasa? La voz no debe decaer al final de las frases. Otro ejercicio dentro de este mismo ejercicio es repetir una frase y terminar la última parte más arriba, porque tendemos a terminar las frases más abajo. Y si yo termino las frases más abajo, genero aburrimiento y apatía en el público. Bien, pausas y silencios entonces. Las pausas y los silencios generan atención y crean suspenso. En el imaginario colectivo, si yo paro, van a estar esperando lo que viene. Entonces, utilizar esas pausas y esos silencios en determinados momentos van a darle también más vida a la exposición. Le da ritmo y musicalidad al discurso. Clave para que la gente no se aburra. No importa el tema del que esté hablando. Vamos con otro ejercicio. Dale. Leer y grabar un texto en voz alta sin ningún énfasis. En el texto, marcar los puntos en los que hay que hacer pausas. Hacer una segunda grabación
con énfasis en los silencios, creando momentos de reflexión. Y luego van a comparar ambas. Ahora vamos a hablar de la mirada y de la sonrisa, bueno, del rostro en general. Tengan en cuenta que más del 70% de la comunicación es no verbal. La sonrisa es única en cada persona. Es la huella digital de tu exposición. Clave que sonrías. Practica la sonrisa. Dirigir la mirada al público. No mirar el piso ni un punto fijo. Invitar con la mirada a que el público sea parte de la exposición. Tenemos que tener esa actitud de estar integrando al público a nuestra exposición. ¿Ok? Es muy importante estar conscientes de todo lo que hacemos. ¿Qué partes movemos? ¿Qué partes no movemos? ¿Sonrío? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Estoy nervioso? ¿Estoy ansioso? Tomar conciencia de lo que me está pasando en cada momento mientras dura mi exposición va a mejorar mi discurso y mi exposición. Otro ejercicio. Entonces, frente al espejo, vas a ensayar diversas formas con tu rostro. Por ejemplo, sonreír al momento de presentarse o dar datos interesantes. Vas a llevar la mirada a diversos puntos de la sala y hacer paneos o detenerse en algunos objetos destacados y hacer miradas generales. El tip, una mirada tranquila transmite seguridad. ¿Y cómo tengo una mirada tranquila? Estando en contacto conmigo mismo todo el tiempo. Y practicando, practicando, practicando y practicando. Podemos leer y estudiar todo lo que existe sobre oratoria, pero si no lo practicamos, no vamos a poder llevarlo a cabo. Entonces, nuestra recomendación es practicar. Vamos a hablar del desplazamiento, de la proxemia, de acercarnos al público y la relación con este. Como dijimos al principio, tenemos que tratar de evitar a toda costa los obstáculos físicos entre el orador y el público. Chequear previamente el espacio por donde pueda desplazarme, ¿sí? Esto, el reconocimiento del campo que hacen los jugadores de fútbol antes de un partido, es eso. En lo posible, siempre que pueda, reconocer el espacio por donde me voy a mover en mi exposición. Cuando son escenarios, en general tienen marquitas. Ustedes pueden ver que hay marquitas. Las marcas de la parte de adelante del escenario están marcando, valga la redundancia, que el escenario está por terminar. Entonces, recorrerlo para ver todo el recorrido que puedo hacer y elegir también por dónde me voy a mover. Y comprobar cómo se recibe el sonido en todo el ambiente. Recorrer el ambiente y ver cómo se escucha desde diferentes lugares. Otro ejercicio con el pizarrón loco. Van a aproximarse y alejarse del público imaginario sin darle la espalda. Sin darle la espalda, repito. Los desplazamientos deben ser seguros y marcados. Van a mirar un discurso en video y analizar a los oradores y el desplazamiento. Y van a tomar notas sobre la cantidad y calidad del movimiento. El tip, chequear cómo el desplazamiento se entrelaza con el discurso y la gestualidad. Nunca darle la espalda al público. ¿Ok? Bien. Algo muy importante también. La postura. ¿Qué postura tengo que tener frente al público? Como dijimos antes, una mirada tranquila da seguridad, una postura tranquila también da seguridad. Tenemos que conocer la postura. Vamos a ver algunas posturas clásicas. Pelvis hacia adelante o rodillas hacia adelante. Es muy probable que se les vengan personas, profesores,
o oradores al recuerdo. Es importante que tomen conciencia y que puedan darse cuenta de qué les pasa cuando una persona, por ejemplo, tiene en su postura la cadera hacia adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué les da? ¿Qué les genera? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la postura del pato? La cola hacia atrás y el pecho hacia adelante, ¿no? Y con los hombros hacia adelante y el pecho hundido, ¿no? Como con esta joroba. ¿Qué les da? ¿Qué te genera? Y esta postura, una postura derecha, digamos, muy bien. Como dijimos antes, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo es nuestra postura? Vamos a hablar del equilibrio entonces. Conocer el equilibrio natural del cuerpo dará comodidad. ¿Cómo es tu equilibrio natural? ¿Cómo te parás? Mírate en el espejo, filmate. Aplicar diversos equilibrios al exponer ayuda a la comunicación no verbal, clave, como lo vimos antes. Una postura monótona genera apatía y aburrimiento. Entonces, en tu discurso, es bueno ir cambiando de posturas. Y acá tenemos un ejercicio genial. Entonces, frente al espejo, improvisar un texto con el peso del cuerpo en una pierna, chequeando cómo se ve. Luego hacerlo con el peso en la otra, cómo se ve. Y ahora con el peso repartido en ambas, cómo se ve. El tip, dejando el peso del cuerpo por mucho tiempo en una pierna, la postura se ve informal, relajada. Esto puede ser bueno siempre y cuando sea algo controlado. En todos nuestros cursos nosotros hacemos un montón de ejercicios que tienen que ver con encontrar esa postura en donde uno esté cómodo y a la vez logre transmitir exitosamente ese mensaje. Entonces, otra vez, la clave es conocernos, ¿sí? Siempre conocer cómo nos movemos, cómo nos paramos. Para todo esto es importante tener un inventario gestual, lo que le llamamos el inventario gestual. La cantidad de gestos que podemos hacer. El desarrollo de un inventario gestual brinda opciones con las que trabaja la expresividad. El trabajo corporal y gestual durante un discurso debe integrar aspectos como el desplazamiento, la contención, el equilibrio, la exageración. Todo esto le va a dar matices a mi exposición. Todo esto va a ser divertido el mensaje, va a generar ganas de seguir escuchando mi exposición, ¿sí? Entonces, un ejercicio muy simple, cada vez que te levantás y vas al baño a lavarte los dientes, dale expresividad a tu cara. Fíjate cómo son los movimientos que realizás. Hacélos más exagerados, sacá la lengua, movela, corré los labios, juntá los ojos. Practica, practica. Bien, vamos con otro ejercicio. Ejercicio. Narrar un evento delirante y hacer que los gestos acompañen exageradamente. Practicar gestos que pasen de una dimensión normal a una exagerada. Grabar y observar. Practicar, 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 exagerar, contar cuentos ilusorios. Todo eso nos va a dar más herramientas. Cuantas más herramientas tengamos, más vamos a poder movernos en nuestras exposiciones en los lugares que tenemos que hacerlas. Vamos a hablar ahora de un obstáculo clave, las muletillas. Algo súper molesto en una exposición. ¿Qué es una muletilla? Bueno, es una palabra o una expresión que se repite o intercala en el discurso con excesiva frecuencia. Es como si se tratara de un tic. Entonces, primero tenemos que reconocer las muletillas para después poder eliminarlas. Ejemplos de muletillas, a ver, imagínense, ya mismo.
arre, por ejemplo, ¿no? Bueno, nada, es que dale, fíjate, más bien, digamos, ¿entendés? ¿Viste? Che, todas estas muletillas, ¿por qué aparecen? Porque queremos llenar el espacio con palabras. Entonces, si no sabes qué decir, lo mejor que puedes hacer es no decir nada. Por eso, la comunicación no verbal es clave también, ¿sí? Procura que tus palabras sean mejor que el silencio. Vamos entonces con otro ejercicio. Vale, entonces, grabar un discurso improvisado de 1 minuto. Escuchar y detectar las muletillas. Volver a improvisar un discurso de 1 minuto utilizando a propósito las muletillas detectadas. Nuevamente improvisar y ahora silenciando las muletillas. El tip es tomar conciencia de cada palabra dicha. Por eso lo más importante, repetimos, es el trabajo con uno mismo. Siempre ser conscientes de lo que vamos haciendo todo el tiempo. Cuando estoy hablando, ¿qué hago con las manos? ¿Qué hago con la cara? ¿A quién miro? ¿Dónde? ¿Estoy haciendo un paneo general o estoy mirando a alguien fijamente? Conocernos, conocer qué es lo que hacemos. La detección y eliminación de yerros da fluidez al discurso. La conciencia corporal, gestual y vocal son la clave del arte comunicativo. Con nuestro modelo de comunicación saludable asegurás el éxito de tu discurso. Caro, ¿qué es lo que no debemos hacer nunca como oradores? Entonces, atentos a esto. No usar lenguaje inapropiado. No tocar a otra persona inapropiadamente. Tampoco esconder las manos. ¿Estás tomando nota de los no? Vamos con otros. Nunca masticar chicle. Jamás interrumpir cuando alguien habla o está preguntando. No a los gestos innecesarios. Cuando alguien habla o pregunta en nuestra exposición, nos detenemos a escucharlo o a escucharla. Dejamos que termine y una vez que termina, como dijimos al principio de esta exposición, o le respondemos o si no sabemos la respuesta exacta, le decimos que cuando termine la exposición nos encontramos y charlamos sobre el tema. Siempre aclaramos que es, siempre le agradecemos por preguntar y por aportar, y también le decimos que es muy grato tenerlo en nuestra exposición y que participe con preguntas. Entonces es ahí donde vamos a delimitar cómo va a ser nuestra exposición. ¿Vamos a permitir preguntas durante la exposición o vamos a hacerla toda para luego dar lugar a preguntas? Entonces, nunca hacer chistes de mal gusto, tampoco evitarlo. Nunca llegar tarde y tampoco demasiado antes. Sí, hay que llegar al horario acordado. No contradecir a nuestro público por esto que estaba explicando Mauri hace un rato. Y atención en no negar, que era también lo que estaba diciendo Mauri, y siempre proponer con una actitud positiva que ya lo mencionamos al principio. No planificar es planificar un fracaso. Les vamos a proponer siempre tener un plan. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuánto tiempo vamos a hablar? ¿Vamos a permitir preguntas o no vamos a permitir preguntas? Y así van a poder armar la estrategia de intervención para su presentación. Ahora les vamos a dar algunos tips también para que ustedes puedan planear qué es lo que van a hacer. Con una estrategia, ¿por qué la estrategia del orador? Les va a reportar muchísimos beneficios.
va a dimensionar la importancia de la intervención, va a establecer criterios para medir la efectividad del discurso, va a prever posibles dificultades que puedan acontecer en su presentación, disminuyendo el riesgo de la improvisación, y podrá dosificar las expectativas del público gracias a la información que se recabe. Y así le será más fácil construir el guión de su presentación al ser fiel a la estrategia. Nosotros en próximos encuentros vamos a hablar también de el discurso y cómo armar un guión de nuestra pieza oratoria. Del discurso y del público. Recuerden que esta exposición solamente se refiere al orador. Muy bien, entonces estos son algunos tips sobre el discurso y el plan, ¿no? Acá ya estaríamos como pasando a la parte del discurso, pero no nos vamos a detener en eso. Bien. Para armar entonces la estrategia, se van a hacer estas preguntas. ¿Van a entregar apoyo gráfico? ¿Cuándo? ¿Antes, durante o después? ¿El público tendrá acceso al material escrito? ¿Incorporará referencias personales? Las referencias personales también le dan vida al discurso, ¿no? Esto de contar historias personales nos acerca al público. ¿Se utilizarán citas? Siempre que utilicen citas, digan de quién son. Eso es importante también. ¿Habrá rondas de preguntas, que esto ya lo mencionamos? ¿Cuándo? Vale. ¿Van a permitir que los interrumpan durante o al final? Bien. Vamos llegando de a poco al final y como verán, entonces, las técnicas de respiración, visualizaciones, grabaciones, improvisaciones, uso de la creatividad y relajaciones son muchas de las herramientas que podemos incorporar para mejorar nuestras exposiciones orales. Pero como les venimos diciendo, la clave de todo es el trabajo personal. Eso va a hacer que todo nuestro discurso, nuestro mensaje y nuestras exposiciones mejoren. Queremos darles entonces nuevamente las gracias por habernos escuchado desde Buenos Aires y desde Roma con Caro. Muchas gracias a Rubén Arena y a la Secretaría de Graduados. Un placer, Caro. Y les dejamos, por si nos quieren contactar, la próxima plaquita, donde tenemos la información para nosotros, donde nos pueden encontrar, y si no, está también en nuestra página, nos pueden encontrar. Si tienen Gracias a Rubén. Perdón, si tienen preguntas, dudas, lo que sea, nos escriben por las redes sociales o a nuestra página web, nos mandan un mail con cualquier duda que tengan sobre lo que acaban de ver, que nosotros muy gustosamente vamos a ampliar la información y por supuesto para estar atentos a nuestros cursos y todas las actividades que desarrollamos, pueden seguirnos en las redes. Caro. Muchísimas gracias entonces y a la próxima. Chau, chau.